Bones, soy Llorian y estoy en La Maquila, el programa de música asturiana de Play Presta. La escucha que vos proponíamos del programa anterior falábamos de Rambalín, el cantar compuesto por Rodrigo Cuevas, que fue el que recibió el premio al mellor cantar de este año, y falábamos cómo introducía una novedad bastante interesante na historia de la revitalización de las músicas asturianas contemporáneas. Dicíamos en el capítulo anterior que frente al paradigma de la gramaticalización de la lengua como punto de partida al través del cual pensar la revitalización de la música y de la lengua asturiana, este cantar premiado y reconocido por la primera vez na historia de la música asturiana apunta a un paradigma distinto basado en el principio de la acomodación lingüística como un potencial a explotar en la revitalización lingüística y musical asturiana. Del programa de Güey vemos una manifestación asemellada que pone en el centro la cuestión de la performance. Güey falamos del proyecto poético El Velcro, formado por el poeta Pablo Suárez y Dudu García. Yo no vuelvo a Babilonia, aunque me tiente. Babilonia bajó mucho los últimos años. Babilonia ya no ye lo que yera, los chigres más prestosos de Babilonia. La pieza que hoy proponemos escuchar es la titulada Lidl Babilonia, una pieza encadarmada a partir de un poema del autor Pablo Suárez que problematiza e ironiza con respecto a las políticas del progreso y de idealización de la ciudad que fueron centrales en las concepciones del tiempo y de la geografía política de la modernidad. Como parte de una poética de la decadencia más general y compartida por otras manifestaciones de la cultura expresiva asturiana contemporánea, este cantar ironiza y propone una lectura psicodélica de esta manera de entender la geografía asturiana. El proyecto del Velcro surge a partir del movimiento de timbres poéticas que surge en Asturias de magar los primeros años de la crisis financiera. Frente al interés de una concepción de la lengua y de la poética en particular, centrada en la publicación y en la cultura del papel, la timba poética va a recuperar una dimensión performativa de la lengua que pone el centro también, en casos como el Suárez y también de otros autores de esta triba, va a poner en el centro una concepción de la lengua abierta a la variabilidad. De la misma manera que el cantar Rambalín y otras manifestaciones que podremos ver, como la de la noche en danza, en otro ámbito, este tipo de manifestaciones van a estimar de otra manera el potencial afectivo y transformador de las variantes lingüísticas. Como parte de este interés general por las variantes, diferente de aquel que se planteaba las políticas de la folclorización y de la diglosia, esta manera diferente de averarse a la lengua y la su relación con la revitalización musical y de otro tipo, va a problematizar y explorar totalmente la frontera, la idea de una frontera clara entre el asturiano y otras lenguas cercanas como el inglés y el castellano. Encantamos vos entonces a sentir este videoclip de poesía oral en asturiano a través de la plataforma musical digital Música Asturiana.